Saludo aquí en el estudio al ingeniero y maestro en políticas públicas, Carlos Estrella, nos acompaña el día de hoy con un tema bien interesante, porque bueno, sobre todo en el ámbito de la construcción, la queja reiterativa es la falta de personal. Tanta obra, tanta inauguración, tanto Tren Maya y todo esto, pues hace que la gente no esté, diríamos, disponible. Y claro, esto incrementa el costo de sus oficios, sus trabajos. Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, muy amable por esta invitación. Como siempre, abordando temas de interés para la sociedad en general. En particular nos enfocamos a lo que sucede en Yucatán. Efectivamente, es una situación de la oferta y la demanda que ha resultado que hoy en día, por ejemplo, un plomero, y no necesariamente muy bien calificado, te cobre por ir a cambiarte la llave del fregadero 450 pesos a 600. Y tienes que hacer cita con él. Y bueno, y tienes porque no está disponible. Ponte en la cola. Tienes que rogarle a que vaya y tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible? Yo, por ejemplo, siendo ingeniero, no gano esa cantidad en un día. Y este señor tardará una hora cuando mucho. Y sin embargo, si tratas de localizar a otros plomeros, empiezas a preguntar entre tus amistades, resulta que tampoco tienen ellos están en la misma situación y tienes que esperar pues varios días o semanas y casi le das las gracias por pagarle eso y si te pide más. No, y le pides tarjeta, oiga. Bueno, plomero, y si es electricista, pues ahí hay una combinación muy interesante. Mencionaste los oficios. Hoy en Yucatán, en todo Yucatán, pero se nota mucho más en Mérida, la falta de personal calificado para hacer trabajos de carpintería y carpintería básica, plomería, electricidad, bueno, y no digamos si es un poco más calificado algún carpintero que sea ebanista, es mucho más escasos y mucho más caros. Ya es pedir mucho Picasso. Ahora, y tablarroqueros, por ejemplo, también es un oficio con altísima demanda, ¿no? En general, la mano de obra que está trabajando en Yucatán, que proviene de los municipios del estado, de los 106 municipios, ha menguado. Y ya no porque se vayan a Quintana Roo a trabajar, sino han pasado varios fenómenos. Uno de ellos es de que están recibiendo en sus familias muchos apoyos del gobierno federal, lo que le llaman el gasto social. Entonces, inclusive pues hay personas que ya no vienen a hacer el servicio del aseo de la casa, porque pues bueno, reciben una cantidad que bueno, ya no los motiva a salir de su municipio. De hecho, si salen, posiblemente no les toque el apoyo. Oye, ¿y cuánto hay que pagar por el servicio doméstico, por ejemplo, hoy día? Bueno, ¿tú que has estado averiguando de estas cosas? En el centro de Mérida, donde hay varios, extranjeros de otros países, obviamente, y también de otras partes del país, pues pagan, digamos, por 3 o 4 horas para que les hacen cuartos que a veces rentan como pues, hospedaje. Airbnb, etcétera. 1 o 2 cuartos, 450 pesos es lo mínimo que te piden por 4 horas. Uh-huh. Y también tienes que darles su desayuno y su comida a veces, y en otras ocasiones más gastos de transporte. Igual de la misma manera, no hay mucho personal y la misma queja hay con los que tienen servicios como restaurantes. Me dicen, no encuentro personal, no hay personal capacitado. No puedo abrir una sucursal más porque estoy limitado de personal. Y luego se andan robando la gente entre sí, ¿no? Hay mucho, pues sí, hay mucha gente piratería. Que va, por ejemplo, de un restaurante a otro y se sienta. ¿Cuánto estás ganando aquí? No, pues tanto. Vámonos a tal restaurante. Y se los están pirateando entre ellos. Y como estuvimos platicando, José Luis, sobre este tema, es importante reflexionar, porque bueno, las aspiraciones de las familias es de que sus hijos, por ejemplo, sean de grado superior como ingenieros, abogados, médicos. Pero vamos a pensar en el tema de los ingenieros. Cabe recordar que en los países de Europa, después de la guerra, y también pasó en Estados Unidos y Canadá,
pues no tenían a los jóvenes que hubieran cursado la preparatoria y iban a cursar 5 o 6 años para ser, por ejemplo, ingenieros, y tenían que reconstruir a su país haciendo caminos, puentes, edificios, etcétera. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon las carreras técnicas para que en 2 años eran, digamos, técnicos, pero que se llamaban ingenieros, solo que muy especializados. Por ejemplo, los que hacían especialistas en caminos, o los que hacían instalaciones eléctricas, o los que se dedicaban hidráulicas. O hidráulicas, o bien concreto. Y hay muchos alemanes que son ingenieros y han hecho edificios muy grandes y solo estudiaron 2 años. ¿Por qué? Porque tenían que ser muy prácticos. Era una manera de echarlos rápido a trabajar. Sí. Ahora, el orgullo que hablabas del papá que dice, mi hijo se graduó en Derecho, pero en Derecho hay un titipuchal de abogado. Bueno, y luego las especializaciones y luego encontrar el trabajo. Bueno, organismos internacionales... Escucho con frecuencia la leyenda de que el abogado está en el taxi, está en el restaurante. ¿Qué pasa en todo el país? Y en Yucatán no somos la excepción. Muchas personas se van por las ciencias sociales, digamos, o administrativas, pero hay una sobreoferta de estas personas con ese título, de tal manera que les van a pagar, pues bueno, 2,000 pesos a la semana, cuando mucho. Un becario. Y estamos hablando que un plomero en un día te puede cobrar 3,000 pesos solo de mano de obra. De acuerdo. Eso es una paradoja, pero es real. Y lo mismo pasa hasta con los ingenieros. Sin embargo, hay que apostarle a las ciencias con matemáticas. Es decir, hace falta muchos ingenieros. Los países que han prosperado le apostaron a formar más ingenieros o técnicos en vez de más licenciados en áreas sociales o administrativas. Oye, entonces, urgen plomeros, electricistas, constructores, técnico en construcción. Bueno, en realidad los técnicos en construcción... No lo he escuchado. Lo que pasa es que sí existía esta digamos... pues bueno, es una carrera no de educación superior, le llaman, sino media superior. El técnico en construcción, creo que los CETIS o los CEBETIS daban esa carrera. No, y daban carpintería, daban electricidad, sí, embobinado de motores, que además no hay gente que embobine motores en toda la ciudad hoy día. Que es importante señalar que esto pasa en Mérida desde hace mucho tiempo, pero pasa en todo el mundo. Comentabas también que uno de tus amigos, grandes amigos en Los Ángeles, sin un título de por medio, siendo un técnico en mecánica o en refrigeración, ha hecho una fortuna en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. Pero sabe administrarse también muy bien. No, obviamente hay que aprender ciencias administrativas. Por eso hay que pasar por la escuela. Muchas de esas carreras técnicas, la formación suele ser más integral si es académica. Bueno, pensemos que a lo mejor combinada. Los jóvenes pudieran pensar, oye, pues a lo mejor me resulta más rentable en vez de que mis padres me paguen una carrera de 5 años. De acuerdo. Pues yo estudié 2 y voy a empezar a ganar mucho dinero o bastante más dinero de entrada. Y te sigues preparando. Sí, Carlos, exactamente. hay que seguir abordando este tema. Gracias por traerlo a propósito de que el lunes hay que volver a la escuela. Muy bien, gracias. Gracias al ingeniero Carlos Estrella, maestro en políticas públicas.